como que ya, como es de mucha edad, sí lo cogió fuerte. Pero, por ejemplo, mis primas obviamente están en cuarentena y ellas no pueden salir y ellas les van y Les le hacen hicieron los chequeos y todo exámenes. eso. Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo me refiero. Por ejemplo, él salió a la calle, pero, o sea, él no sabía que tenía el coronavirus, ¿sí me entiende? Y él, por ejemplo, quién sabe si ha infectado a otros o qué. Eso. Pero, por ejemplo, a mis primas, todo eso, ellas, gracias a Dios, no les dio, pero a él obviamente sí lo tiene y O él de lo cuidó pronto, más duro. bueno, Él o está en no, ese momento en la eso. UCI, pero, pero Entonces, bueno, mire, no se sé, eso es muy presentan tantas relevante, profe. situaciones, estamos en una situación tan delicada que cada momento se presentan acontecimientos, pues, que nos implica como una postura moral, ¿cierto? Por ejemplo, todos los que fueron a la minorista Mercar tienen que llamar y someterse a unas pruebas porque resultó que allá había muchos infectados. Profe, Así, no, profe, pero por ejemplo, eso, eso sí lo hicieron, pero por ejemplo, eso es muy relevante también, porque hay muchas personas que, por ejemplo, que no, si no tuvieron contacto con las personas que en realidad sí lo tenían, o sea, eso no les pasa nada, pero obviamente todas las personas que se hicieron, por ejemplo, a los supermercados y todo eso, ellos los están haciendo puras pruebas, pero mientras puras que sale pruebas. todo eso, la gente sigue saliendo. Sí. Y O sea, entonces, por ¿qué ejemplo, pasa? yo fui a la minoriza y yo, por ejemplo, yo lo tengo, pero, o sea, y no ha salido el resultado. La gente que es inconsciente y que yo no sé, que es como loca, sale a la calle y así lo tenga, pues va a seguir contagiando. Entonces, eso también es de cultura y yo no sé, pues, Pues mire, como acaso es una cultura muy mala. hay una ambigüedad muy grande y eso tiene que ver con la moral. Como es tan diferente en cada uno, como eso no está estipulado, no era como un código que tenemos, que manejábamos con anterioridad, sino que esto es intempestivo, esto es abrupto, pues, entonces empieza a crear todo un poco de situaciones donde cada persona hace lo que considera que es bueno. Pero miren, por ejemplo, un tema ya extremo para terminar y cerrar acá y es en España, en Italia, cómo ya llegan a un punto como hacían en la guerra, y es como selección natural. Entonces, si hay tantos enfermos, hay pocas camas, hay pocas capacidad hospitalaria para tantos enfermos, empiezan a través de un juicio moral, quién vive y quién muere. ¿Usted Así quién como lo que a hicimos en eso? la clase, profe, Exactamente. que nos ¿Quién Por vive ejemplo, y decíamos, lo que quién pasó muere? allá fue que le dieron prioridad a las personas de mediana edad y a las mayores de 70 años ya no les estaban dando oxígeno, los estaban desconectando. Y sin fallecer, o sea, los dejaron morir prácticamente. En Ah, Estados Sí, Unidos en estos momentos hay una ley que sacó el presidente que está aplicando para los que son enfermos del VIH, para los que han sufrido infartos, para los que tienen cierta edad y un montón de gente más que no tienen derecho a respirar. pero vea qué impresión eso. Y si ese es un familiar tuyo, mire Ah, la sí, claro. postura, porque uno se coloca en los zapatos del otro, pero si es un familiar mío, ¿qué pienso yo? ¿Cuál es mi juicio sobre ese tipo de leyes o normas que están implementando? Profe, o si fuera uno mismo y uno quisiera, digamos, pues siendo mayor de edad, Sí. digamos uno de unos 70 años y uno desea seguir de pronto para superar este COVID y que de pronto los doctores y los médicos digan como no más, uno ahí qué hace si de pronto no se puede. María. Y así pasó con una noticia de una señora de edad que se pudo recuperar, pero que ella hacía la fila en el hospital, más de 100 personas delante de ella y ella ya estaba desahuciada prácticamente y al final pues sí tuvo la oportunidad y se recuperó, que es un milagro sobrevivir a esta situación. Entonces mire que eso nos lleva a unos extremos, ¿sí? Inclusive los dirigentes políticos, presidentes, ¿sí? Políticos o dirigentes o gobernantes se encontraron en unos dilemas impresionantes. Al principio que esto no era sino una gripa, ya después que entonces ya es culpa de la Organización Mundial de la Salud porque no avisó con anterioridad. Resultado que los chinos mandaron un correo desde el año pasado dando especificaciones en el tema. Entonces, mire que sale todo esto y crean confusión en la población, en profe, las disculpe, lo personas. interrumpo.
Sí, Juan. Trumpo. Por ejemplo, lo que ocurrió en México, que aún sabiendo pues lo que iba a pasar y todo, no dieron advertencia a la gente, ni pues dejaron que siguieran toda la vida cotidiana. Y eso es muy preocupante. O lo que está pasando en Ecuador. ¿Ya vieron noticias? Cómo las familias de escasos recursos tienen que estar conviviendo con el cadáver en su casa, Sí, en la misma casa lo sacan, ya lo están tirando hasta el mar y todo. en las calles, En la calle lo encuentra uno. lo sacan con la banca afuera y las filas en los hospitales. Y eso fue incompetencia también de algunos dirigentes que o sea, no le dieron valor a la situación y no tomaron las medidas correspondientes o necesarias. Entonces, mire que todo eso nos lleva a unos juicios muy fuertes, morales. ¿Y qué postura tiene que ver? ¿Para qué estamos haciendo esta discusión? Para tomar conciencia de que la moral también tenemos códigos morales intrínsecos, que por cultura se nos ha dado como un programa, pero también podemos reestructurar la moral para poder actuar de una manera en que usted, a través de su conciencia, pueda desarrollar sus propias virtudes y ser mejor ser humano, que es el propósito. Entonces ya terminamos con esto, muchachos. Miramos, chicos, acá, todo tiene unas raíces. Aquí ya están mirando la presentacióncita, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí. Bueno, muy Sí, bien. sí. Dentro de esas raíces morales, vamos entonces, ya definimos qué es la moral, qué función tiene, y hay un mapita acá muy interesante que son posturas de sistemas morales. Para Aristóteles, la moral tiene que ver con el lenguaje y la razón. Para Hume, es a partir de los sentimientos que se construye esa estructura moral, ¿sí? De lo que es bueno o malo, las acciones morales. Para Zubiri, son acciones que no son programadas, sino que son innatas. Para Apple, es la argumentación lo que fundamenta esa estructura, y para Kant es la búsqueda de la libertad a través de esas acciones morales. Entonces, cada autor, filósofo, empieza a crear una estructura moral y así buscar el sentido de la vida o por qué estamos acá, cuál es el propósito de la vida. Y esta situación que estamos viviendo nos vuelve a replantear esa pregunta, nos plantea nuevamente la pregunta, a ver si hay un poder superior o un Dios, cuál es el tipo de fe que usted tiene, ¿cierto? ¿Cuál sería el propósito de lo que está pasando? ¿Para qué estamos viviendo esta situación? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de su vida, de su existencia? ¿Cuál es la razón de ser del ser humano? Si es la solución al problema. Entonces hay muchas cosas que empiezan nuevamente a surgir a partir de esas preguntas existenciales. También tenemos que la moral, ojo, la moral podemos ubicarla dentro de la política, el derecho, la religión, como unos saberes prácticos en cuanto que orientan y construyen nuestra vida. Es necesario que la moral edifique la dimensión personal y la relación con los demás, que la política y el derecho lo hacen desde el ámbito social y público. Todos somos seres políticos y también hace parte el derecho como una ciencia que ayuda a relacionar todo esto social y público, relacionar estos factores. La religión contribuye a que nos sintamos uno con las demás personas y el mundo. Entonces ya esto es muy con respeto de todas las religiones, o una espiritualidad, esa relación con ese ser supremo, como cada cual lo conciba, o sus creencias personales. Las normas jurídicas y las decisiones políticas se orientan a conseguir el bien común de una comunidad política. Están presididas por la justicia. Usted mire la moral cómo trastoca cada uno de esos elementos de la vida. Tiene como meta construirnos por dentro y nos lleva a autorrealizarnos, ¿sí? Desarrollar en nosotros propuestas de ideales de vida buena, consejos, experiencias vividas, pautas donde la moral nos forma los valores, cualidades y acentúa unas normas de vida. Bueno, entonces acá hay algo, cómo orienta cada uno de los factores, que es muy importante, pero no nos da tiempo de mirar cada uno de los componentes, y esto nos va a dar paso
analizar qué son los valores en sus componentes, ya tanto emotivo, intelectual como experiencial, que eso sería la próxima clase. Bueno, muchachos, acá también se fundamenta en diferentes posturas, las que vimos en el mapita, acá las amplía para que se pues amplía su conocimiento. Muy bien, entonces ya terminamos con el concepto y socializamos. Vamos a finalizar con el que va a hacer usted de trabajo. El trabajo es muy sencillo y muy agradable. Acá coloco, espérenme, yo le comparto la guía, compartir. Vamos a analizar todas estas posturas de la estructura y la vida moral a través de el análisis de un largometraje. ¿Sabe qué es un largometraje? Bueno, muy bien. Acá está la información. Una mini película, Eso. Van a ver una película que se llama El retrato de Dorian Gray. ¿Quién la vio ya? Ah, bacana. Hay Entonces, un libro también sobre el respecto. claro que sí, es inspirada en un libro. Sí. Ujú. Entonces, ya acá nos explican qué es un cineforo. Usted pues lo va a poder leer bien, ya con calma. Tengo el link de la película en YouTube. Usted la puede ver gratis o la puede descargar de la carpeta de Drive que la monté. Monté la película en la carpeta de Drive. En la carpeta de procesos éticos. Profe, en Netflix no está esa película. Bueno, yo creo que sí, pero no la he buscado en Netflix. Como no todos tenemos Netflix. Pero rápidamente está en YouTube. Búsquela también en Netflix, que debe estar allí. Y le estoy compartiendo. Está sin conexión. Bueno, ya. Están viendo acá la carpeta, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, usted va a abrir la carpeta de procesos éticos y hay otra carpeta que dice documentos de estudio, procesos éticos. Allí monté la película, véala acá. Retrato de Dorian Gray en MP4. Usted la puede mejor descargar y verla en su computador o la ve desde, YouTube. exactamente, en YouTube. Ya le voy a compartir aquí. Acá está, mírela acá. ¿Sí lo logra ver, muchachos? Sí. Ya me la vi, pero me la voy a volver a ver. Es muy buena. Es muy buena. Todo Verla es posible acá. para ti porque tienes las dos únicas cosas que merecen la pena. Y es muy interesante porque podemos ver películas, fragmentos de películas juntos y analizar esas situaciones para cambiar como la estrategia de estar haciendo cuestionario. ¿Listo? ¿Qué les parece? Listo. Bueno, entonces acá vamos otra vez, ya termino con la guía, ya no los quito más tiempo. Aquí está la guía, observar el largometraje de Retrato de Dorian Gray, analizar la película a partir de su contenido para luego dar respuesta a los siguientes cuestionamientos para su posterior reflexión y socialización en la siguiente clase virtual. Usted edita este documento de Word, organizando pues todo lo que sugiero debe de saber, debe de responder sobre la película y la calificación va a ser que la próxima clase vamos a socializar un punto que a usted le interese. Lo primero es ubicación espaciotemporal de la película. Segundo, descripción de personajes principales y secundarios, tanto en su parte física como en su parte psicológica. ¿Cuál es la idea principal de la película? ¿Qué conflicto enmarca la trama de la película y cómo se soluciona? Realiza un escrito breve sobre cómo serían tus actos morales si tuvieras el poder del personaje principal de la película, como si usted fuera Dorian Gray. ¿Sí? ¿Usted cómo actuaría? Enumera las virtudes y los defectos que se reflejan en la película por los personajes. Haga como una enumeración de esas virtudes. No tiene que estar pues todas específicamente así estrictamente, no. Escribe una conclusión sobre la enseñanza que nos deja la película para nuestra vida personal y profesional y con lo aprendido describe cuál sería la estructura de tu vida moral. Descríbala, trate de hacer ese ejercicio. ¿Está muy complicado qué, jóvenes? Wow, está largo.
No, pero eso lo hace corto, lo hace con Un poquito nada más. Ahí ya van a decir, como me gusta, como Con este despache que está haciendo, profe, está excelente. Muy bien. aquí se entretengan ahí. También hay que pensar. Bueno, y ahora sí se me había olvidado que en el parcial, ¿cómo les fue? A ver, ¿cuáles son las percepciones? No, a mí, pues, yo saqué una buena nota, pero hay unas preguntas que contesté mal y como le decía ahorita, me gustaría saber cuáles son para tener en cuenta el concepto, saber por qué me equivoqué y tener el concepto más claro. Correcto. Entonces, mire que acá también está, te sugiero, Edwin, entonces que usted me ayude y explore desde la plataforma si salen las respuestas de las preguntas. Y si no, pues entonces miramos cómo se las socializo a cada uno o en el grupo. ¿Listo? Hágale Entonces, una. fueron 15 preguntas. No sé qué pregunta quieren como que analicemos rápidamente. Es que todo estaba pues, muy claro. Mire los intros. Los intros de las preguntas están muy claras. Hablamos sobre la historia del anillo de Giges. ¿Sí le pareció interesante o no? Sí, estuvo bueno, profe. Bueno, muy bien. Y algo sobre la alteridad. Mire este qué tan interesante. Cuando un hombre judío entabla una relación amorosa con una mujer católica, la alteridad es indispensable para entender y aceptar las diferencias entre ambos. En cambio, si se registra una escasa alteridad, la relación ¿cómo sería? La correcta era imposible, ya que las dos visiones del mundo solo chocarían entre sí y no habría espacio para el entendimiento. Mire que estaba sencillo, ¿no? Es que eso estaba ahí, ¿Ah? eso estaba en el texto. En Eso el, estaba ya en el texto. una buena lectura le daba la respuesta. En la dinámica del Claro. fin del mundo, mire, aquí nos pregunta, ¿cuál es esa conclusión de esa dinámica? Aplicar la ley del más fuerte sin importar los sentimientos de nadie. Muchos colocaron eso. Otro, respetar las diferencias de todos y generar conciencia para pensar que el bien común tiene la preferencia. Pues esa es como la más cercana. Respetar las diferencias dependiendo de la situación de los personajes, ya que para generar conciencia hay que pensar en el bien individual. Pero ustedes sí pensaron en el bien individual, en una situación No. tan difícil. Solo ser condescendientes con los que puedan aportar al bienestar de todos sin respetar las diferencias. Entonces, mire que ahí el examen nos llevaba mucho a la respuesta si usted participó, por supuesto, de las clases. Bueno, muchachos, ahora sí, la evaluación, ¿qué le pareció esta clase? Mire que vimos videíto, tuvimos las presentaciones y hicimos la lectura, analizamos como los conceptos claves y expliqué muy bien cómo es el trabajo individual. ¿Qué aportes me pueden dar para las clases? ¿Si les gusta así o qué les gustaría? No, profe, ahí está muy bien. No tiene que cambiar nada así. No, por ahora está bien, profe. ¿Ah? Estoy tratando de organizar bastantes recursos, recursos pues bien dinámicos para que podamos compartir en estos espacios, para que no sea solamente yo leyendo, sino que participemos todos. El próximo tema, si vamos a preparar un debate. Cada uno, yo les explicaré posteriormente cómo lo organizamos y cómo cada uno debe presentar una postura crítica frente a un tema. ¿Listo? Listo. Bueno, Listo, mis profe. queridos Listo, estudiantes, profe. les deseo Muchas una feliz gracias. tarde y una feliz semana. Cualquier pregunta por el interno en el WhatsApp, recuerde dejarme los nombres para la asistencia. Dios los bendiga a Listo. todos, pues, cuídense bastante. Profe, Muchas muchas gracias. gracias por participar. No, profe, hasta luego. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Profe, gracias. Una feliz semana. Cualquier inconveniente me pueden escribir que con mucho gusto resolvemos las situaciones. Bueno, señor. Listo. Bueno. Voy a esperar un momentico a que acabe la grabación de la clase anterior. Que si no se pierde esta.